esa audiencia. Hablemos ahora con nuestro Señor, bondadoso, Padre, Creador de los cielos y la tierra, el cual nos ha determinado divinamente este tiempo en esta mañana de oración a ti. Que nosotros, Señor, en nuestros corazones nos rindamos completamente a tu divina voluntad y a la operación del Espíritu Santo en nosotros, para traer aquello lo cual tú quieres que sepamos. Nuestro deseo es ser mejores cristianos y mejores representantes de ti. ¿Lo concederás a nosotros en esta mañana mientras esperamos en ti, en el nombre de Jesucristo? Jesús, de Cristo Jesús, amén. Sí. Estamos muy contentos de estar aquí nuevamente en esta mañana, en servicio del gran Rey. Y nuevamente lo sentimos por no tener el espacio adecuado para toda la gente. Pero solo trataremos de hacer lo mejor posible bajo las circunstancias. Ahora, muchos tienen pañuelos de peticiones y peticiones puestas aquí para que se ore sobre ellas. Las estoy haciendo a un lado, no es porque las esté ignorando, sino que oraré por ellas después que yo, principalmente como ahora en la noche. Oraré en esta mañana y después en la noche nuevamente cuando... Entonces oraré y esperaré por el Espíritu de Dios, por la sanidad. Y en ese momento es cuando me gusta orar sobre los pañuelos y demás. Y en cuanto a las peticiones especiales, Billy me las entregó todas. Hay como 300. Y apenas acabo de salir de los cuartos. ¿Ven ustedes? Estoy atendiéndolas todas tan rápido como pueda. Y las atenderé lo más rápido que me sea posible. No podré atenderlas todas. Solamente meto la mano y tomo una diciendo, Señor, será esta y será esta. Así de esa manera, porque todas son necesidades. Peticiones genuinas. Algo de lo cual no cabe duda que debemos platicar juntos. Y yo... No sé, ustedes saben, a veces el Espíritu Santo puede decir de alguna en particular que leí que permanece en mi corazón, entonces vuelvo allí nuevamente y busco entre ellas hasta que la hallo. De otra manera las voy tomando así como salen. Ahora, también queremos mencionar esta mañana y saludar a todos aquellos que están en otras partes del país. Queremos saludar a las personas en esta mañana por medio de esta conexión telefónica en la ciudad de Nueva York, Beaumont, Texas, Prescott, Arizona, Tucson, Arizona, San José, California, Connecticut, Gainesville, Georgia y New Albany, Indiana, a través por la nación. Nosotros les estamos saludando en el nombre del Señor Jesús. Esta mañana en Indiana es una mañana agradable. Tuvimos una lluvia anoche la cual refrescó el clima. Y el tabernáculo está repleto. Todos están esperando con gran anticipación por la lección del servicio de escuela dominical. Y confío que las bendiciones más ricas de Dios estén sobre ustedes por allá. Esperamos lo más pronto posible encontrar la manera en que podamos donde podamos reunirnos todos. Quizás bajo una gran carpa en donde estoy sintiendo definitivamente guiado a predicar sobre estas últimas 7 copas en la Biblia. Entonces, ahora, para no tardarnos demasiado en una magnífica lección en esta mañana, he inquirido ante el Señor, pensando, ¿qué podría yo decir? Consciente que quizás este pueda ser el último servicio que jamás tengamos. La venida del Señor está tan cerca a la mano. Veo, después de esa predicción hecha en California, que hay casas, allá hay lugares hundiéndose al paso de 30 pulgadas cada hora. Árboles rajándose y partiéndose. Ellos no saben qué es lo que lo está causando. Estamos en el fin. Casas de $100 millones hundiéndose. Tengo noticias, titulares del periódico, fotografías que espero traer esta noche, porque quiero hablar sobre algo así esta noche. Y luego esta noche tendremos oración por los enfermos. Vengan esta tarde como a las 5 o las 6 o a la hora designada. Vamos a empezar temprano, me supongo, para que la gente pueda marcharse temprano. Y así para recibir sus tarjetas de oración. Y estaremos orando por los enfermos esta noche, Dios mediante. Ahora, después de pensar cuidadosamente en oración, ¿qué debo hacer? Sabiendo que algún día tendré que responder por lo que digo aquí. Y he decidido, o me sentí guiado por el Espíritu Santo, en hablar esta mañana sobre profecía.
como para informarnos. ¿Ven? Es algo que nosotros, si no estamos bien informados, si algo llegara a suceder casualmente, debemos tener conocimiento al respecto. El Espíritu Santo nos lo ha dado para advertir al pueblo de las cosas venideras. Ustedes saben que la Biblia dice que Dios no hará nada sin que lo muestre primero a sus siervos, los profetas, y sobre cómo Jesús le advirtió al pueblo de lo que acontecería y cómo los profetas advirtieron al pueblo de lo que acontecería. Y nos conviene a nosotros hoy, en la gran hora en que estamos viviendo, fijarnos en qué edad estamos viviendo y qué está aconteciendo, qué va a acontecer en esta edad. Así que uno de estos temas extraños que quizás hemos leído muchas veces me vino al corazón para hablarle a la gente respecto a eso en esta mañana. Ahora abramos nuestras Biblias a Mateo, el capítulo 24, y leer una porción de la palabra. Discúlpenme. Como manera de obtener un contexto para nuestro texto y tema. Ahora, recuerden, vamos a enseñar esto como una clase bíblica, detenidamente. Saquen sus lápices y papel. Tengo muchas escrituras apuntadas aquí para que ustedes quizás las puedan anotar y luego cuando lleguen a la casa las puedan estudiar, porque esto es igual a una clase de escuela dominical, para que podamos saber y estar advertidos y preparados para las horas en que estamos viviendo. En el libro de San Mateo, discúlpeme, en el versículo 24, o capítulo 24 más bien, empezando con el versículo 15. Deseo leer una porción de su palabra. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allá está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que, si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiere que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Ahora, como tema, me gustaría tomar el versículo 24, poniendo el énfasis en este versículo para nuestra lección de escuela dominical en esta mañana. Y escuchen atentamente mientras vuelvo a leer esto de nuevo. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ahora, para el tema esta mañana, o el texto más bien, quiero tomar
los ungidos en el tiempo del fin. Ese es el tema sobre el cual deseo hablar, o el texto. Los ungidos en el tiempo del fin. Yo creo que nosotros estamos viviendo en el tiempo del fin. Pienso que casi todo el lector de las Escrituras, o incluso un creyente, sabe que ahora estamos en el fin de la historia del mundo. No habrá necesidad de escribirla porque no habrá nadie para leerla. El tiempo está al final. ¿Exactamente cuándo? Yo no sé. ¿Cuánto tardará? Ni aún los ángeles del cielo conocen ese minuto o esa hora. Pero nos ha sido dicho por el Señor Jesús que cuando comiencen a suceder estas cosas que vemos hoy en día, entonces que levantemos nuestros rostros, porque nuestra redención está cerca. Ahora, lo que significa está cerca, yo no sé. Puede significar, como dijo el científico el otro día por la televisión, hablando de la tremenda grieta de miles de millas que existe en la Tierra, la cual se va a hundir. Se le hizo la pregunta, ¿eso allí podría hundirse? Hablando de Los Ángeles, la costa occidental. Y muchos de ustedes han visto cómo le han hecho la prueba con el radar. Eso entra más abajo de San José, atraviesa hasta Alaska, allí por las islas Aleutianas, a distancia como de 200 millas en el mar, y regresa hasta San Diego, dando la vuelta por el costado de Los Ángeles, y sale por allí. Una enorme cavidad. Y todos estos terremotos que hemos tenido son el efecto volcánico golpeando este enorme cucharón, por así decirlo. No recuerdo el nombre que ellos le dieron, pero de todas maneras, cuando eso tiembla, eso produce estos terremotos que hemos tenido por años en la costa occidental. Y ahora se ha agrietado todo alrededor. Y el científico dijo, el hombre le preguntó al otro, ¿eso podría hundir? ¿Se podría hundir? Respondió, no es que se podría, sino que sí ocurrirá. Dijo, pero quizás no en nuestra generación. Él respondió, en los próximos 5 minutos, en los próximos 5 años. Nosotros no sabemos exactamente cuándo. Esta semana me enviaron los titulares del periódico donde lujosas casas de $100,000 están cediendo y agrietándose. Y la gente mudándose. Y no saben cómo impedirlo. No hay manera de impedirlo. Dios puede hacer lo que Él quiera y no hay quien le diga a Él cómo hacerlo. Ustedes construyen casas, pueden lograr cosas científicas, mas Dios es el creador de la ciencia. ¿Cómo lo van a detener a Él? Él puede destruir la tierra esta mañana con pulgas si Él así lo desea. ¿Se dan cuenta que Él puede hablar pulgas a existencia? Dentro de media hora estarían a una profundidad de 40 millas. ¿No? Y de inmediato se comerían a la gente de la faz de la tierra. Él es Dios. Él solo obra como Él quiere. Él es soberano en sí mismo. Ahora, viendo toda esta acumulación de evidencia por la hora en que hoy vivimos, pienso que será algo bueno repasar estas cosas y aclararlas, ya que los sellos han sido abiertos, y descubrir la verdad en cuanto a estas cosas, siendo que Dios ha sido tan fiel con nosotros, por su gracia, en mostrarnos estas cosas. Quiero que se fijen aquí en Mateo 24. Jesús usó el término Cristos, C-R-I-S-T-O-S. Cristos, no Cristo, sino Cristos, plural, no singular. Cristos. Por lo tanto, la palabra Cristo significa el ungido, aquel ungido. Entonces, si es ungidos, no habrá solamente uno, sino muchos ungidos. Los ungidos. ¿Ven? De otra manera, si Él quisiera simplificarlo para que nosotros más o menos lo entendiéramos mejor, Él diría: en los últimos días se levantarán falsos ungidos. Ahora, eso parece casi imposible, ¿ven? El término de ungidos. Pero fíjense en las palabras que siguen. Y falsos profetas. P-R-O-F-E-T-A-S. Plural. Ahora, un ungido es uno con un mensaje. La única manera que el mensaje puede ser traído es por medio de uno que esté ungido. Y ese sería un profeta, ungido.
Se levantarán falsos maestros, ungidos. Un profeta enseña de acuerdo a cual sea su mensaje. Maestros ungidos, pero son gente ungida con enseñanzas falsas. Ungidos, Cristos, plural, profetas, plural. Y si hay tal cosa como un Cristo singular, entonces estos tendrían que ser los ungidos, en lo cual la profecía que los tales estarían enseñando sería la diferencia, porque ellos son ungidos. Ungidos. Ahora, esta es una lección de escuela dominical y queremos intentar traer esto a un verdadero desenlace por las Escrituras. No por lo que otra persona haya dicho al respecto, sino solamente leyendo las Escrituras. Puede ser que usted diga, ¿cómo puede ser esto? ¿Será posible que los ungidos, qué eran ellos? Cristos, C-R-I-S-T-O-S, ungidos, Cristos y falsos profetas. Ungidos, pero profetas falsos. Jesús dijo que la lluvia cae sobre los justos y sobre los injustos. Ahora, alguien podría decirme, ¿cree usted que esa unción sobre esa gente significa que es la unción del Espíritu Santo? Sí, señor. El genuino Espíritu Santo de Dios sobre una persona. Sin embargo, ellos son falsos. Ahora escuchen atentamente y vean lo que él dijo. Y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Y ellos son ungidos con el verdadero Espíritu Santo. Yo sé que esto suena como una locura, pero vamos a tomar el tiempo y explicarlo por la palabra, que eso es absolutamente así, dice el Señor, la verdad. Ahora, abramos en nuestras Biblias solo por un momento en Mateo el capítulo 5 y comencemos con el versículo 45. Y veamos ahora mientras leemos por unos momentos en estas escrituras. Entonces, después de que lleguemos aquí, pues le daremos para que ustedes, si fallamos en leerlas todas, entonces cada quien con su Biblia. Y también para que también puedan leerlas después de que nos marchemos de aquí, vayan a su casa. Y ustedes puedan leer lo que la Biblia dice al respecto. Ahora tomemos el tiempo para establecer un hecho fundamental, porque aquí estoy haciendo una declaración que es asombrosa. ¿Cómo puede el Espíritu Santo ungir un maestro falso? Pero eso es lo que Jesús dijo que sucedería. Ahora, Mateo el capítulo 5, el versículo 45. Leamos ahora. Tomemos, empezando un poco atrás, en el 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. La lluvia viene sobre los malos, igual que sobre los buenos. Ahora, para seguir la línea, a otra profecía relacionada con esto. Si abrimos ahora en Hebreos el capítulo 6, al siguiente versículo sobre esto, donde Pablo está haciendo recordatorio de lo mismo que dijo Jesús. Pablo, hablando ahora mientras lo buscan, y ustedes allá por la transmisión, obtengan sus Biblias y un pedazo de papel y busquen esto. Hebreos el capítulo 6. Pablo escribiendo a los hebreos, mostrándoles las sombras y los tipos, sacándolos del judaísmo al cristianismo, mostrándoles cómo todas las cosas antiguas eran solo una sombra previa de las cosas que estaban por venir. Ahora, Pablo hablando, Hebreos 6,
Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, CRISTO, singular, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Quiero llamarle la atención por un momento. ¿Notaron que es don y no dones? Y gustaron de los dones, del don no de los dones celestiales, sino más bien del don celestial, singular. Cristo, singular. Don, singular. Del don celestial. Y hechos partícipes del Espíritu Santo. Y asimismo gustaron de la palabra de Dios. ¿Gustaron de qué? La palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque escuchen, la tierra bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada. Recibe bendiciones de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Ahora comparen esto nuevamente con Mateo 5:24. Fíjense, Jesús dijo que la lluvia y el sol vienen sobre la tierra, que Dios los envía para preparar el alimento y las cosas para las gentes de la tierra. Y la lluvia es enviada para el alimento, las hierbas. Pero los espinos, la cizaña, estando en el campo, reciben lo mismo. La misma lluvia que hace crecer al trigo es la misma lluvia que hace crecer la cizaña. ¡Qué lección tan tremenda! Tuve sobre eso en una ocasión cuando por primera vez conocí a la gente pentecostal. Y fue una gran lección para mí. Yo vi dos hombres, uno, yo nunca antes había escuchado hablar en lenguas. Uno hablaba en lenguas y el otro interpretaba, y viceversa. Y decían la verdad. Decían, aquí hay muchos que deben arrepentirse esta noche, tanto mujeres como hombres. Y las personas se levantaban y iban al altar. Pensé, qué glorioso. Y después, con el pequeño don de parte del Espíritu Santo, hablé con esos hombres, ustedes saben cómo, con el discernimiento, solo una pequeña manera de darme cuenta. Y uno de ellos era un cristiano genuino. Y él era un verdadero siervo de Cristo. Y el otro era un hipócrita. Y uno de ellos, el que era hipócrita, estaba viviendo con una mujer de cabello oscuro y andaba correteando con una rubia y con ella tenía hijos. Pues estaba allí mismo en la visión, no podía ser negado. Y yo le hablé a él acerca de eso. Él me miró y se fue para el otro lado del edificio. Ahora, yo ciertamente estaba confundido. Creí que había entrado entre ángeles y luego pensé que quizás no estaba entre diablos. ¿Cómo sería posible esto? Yo no podía entenderlo. Y por años no lo quise tocar. Hasta un día, cuando George Smith, el joven que simpatiza con mi hija, fuimos ayer al antiguo lugar del molino, donde voy para orar. Y después de estar allí un par de días, el Espíritu Santo me recordó de esta escritura nuevamente. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierbas provechosas, pero los espinos y los abrojos viven también por esa misma lluvia. Y su fin es el ser quemados, viviendo por medio del mismo recurso vivificante de Dios. Luego entendí que Jesús dijo, por sus frutos son conocidos. Ahora, por lo tanto, la lluvia cayendo sobre la vegetación natural de la tierra es un tipo de la lluvia espiritual que da vida eterna, cayendo sobre la iglesia.
Pues le llamamos la lluvia temprana y la lluvia tardía. Y es una lluvia siendo derramada del Espíritu de Dios sobre su iglesia. Noten, es algo muy extraño aquí. Vean, cuando aquellas semillas entraron a la tierra, como sea que hayan llegado allí, eran espinos desde un principio. Pero allí, el trigo que entró en la tierra y también las hierbas, eran hierbas desde un principio. Y cada hierba reproduciéndose cada vez mostró que existía originalmente en un principio. ¿Y engañarán aún a los escogidos? Si fuere posible, porque están recibiendo la misma lluvia, la misma bendición, mostrando las mismas señales, las mismas maravillas. ¿Lo ven? Ellos engañan o engañarán a los escogidos si fuere posible. Ahora, un espino no puede evitar ser espino. Y tampoco el trigo puede evitar ser trigo. Es lo que el creador de cada una determinó en el principio. Ese es el elegido. Misma lluvia. El sol sale en la mañana y cubre la tierra, así como lo ha hecho en este día terrestre en que vivimos. Y el sol, el mismo sol que sale en el oriente, es el mismo sol que se pone en el occidente. Y ese sol es enviado para madurar el grano sobre la tierra, de lo cual nuestros cuerpos son hechos. Estamos viviendo por medio de sustancia muerta. Esa es de la única manera por la cual uno puede vivir. Y si algo tiene que morir diariamente para que uno pueda vivir en lo natural, entonces no será cierto que si su cuerpo tiene que vivir por medio de sustancia muerta para tener vida natural, entonces uno necesita que algo muera espiritualmente para salvarle la vida espiritual. Y Dios se hizo materia, carne, y murió para que nosotros pudiéramos vivir. Por eso no hay iglesia ni otra cosa alguna en todo el mundo que le pueda salvar aparte de Dios. Ese es el único medio por el cual ellos viven. Ahora, sigan las Escrituras. Jesús es el Verbo. En el principio era el Verbo, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, el cual vivió, habitó entre nosotros. Y no solo de pan vivirá el hombre, en lo físico, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Entonces ustedes pueden ver que nosotros vivimos por la palabra, la cual es Dios. Ahora el sol pasa y madura el grano. Ahora no puede madurarlo todo a la vez. Mientras avanza madurando, constantemente madura hasta llegar a ser una espiga completa. Así es hoy con la iglesia. Ella comenzó en su infancia, allá en la edad del oscurantismo, cuando aún estaba debajo de la tierra. Ahora ha crecido a madurez. Y podemos ver esto perfectamente, como Dios, por medio de la naturaleza, siempre. A la naturaleza no se le puede estar molestando, no se puede perturbar. Ese es el problema de hoy. Estamos dejando caer bombas allá en ese océano, agrietando y reventando con bombas atómicas. Simplemente están desprendiendo más de esa tierra cada vez y allí viene a caer. Al cortar los árboles, las tempestades se llevan todo. Si represan el río, se desbordará. Se tiene que encontrar la manera de Dios para hacer las cosas y permanecer allí. Hemos denominado a la gente en las iglesias y organizaciones y miren el resultado. Manténganse en la manera provista por Dios. Pero vean, Él envía la lluvia, regresando a nuestro tema de los justos y los injustos. Jesús les dice aquí en Mateo 24 que sería una señal en el tiempo del fin. Ahora, si esta señal únicamente será conocida en el tiempo del fin, entonces tendrá que ser después de la apertura de esos sellos. ¿Ven? Es una señal del fin. Eso sería cuando estas cosas sucedan. Será en el tiempo del fin.
Y será una señal para que los escogidos no estén confundidos.